Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Queremos seguir con el libro de los Hechos en el capítulo 16. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración para que la bendición de Dios esté sobre todos nosotros. Padre bendito, a esta hora, Señor, te pedimos tu santa bendición, Señor, sobre nosotros y sobre cada uno de mis hermanos que escuchen esta lectura que vamos a estar dando, Señor, del libro de los Hechos. Bendice, Señor, a cada uno de los que escuchan eso, así como nos estás bendiciendo a nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, el martes pues tuvimos problemas con la grabación y por eso nos tardamos un poco más, pero esperemos en Dios que ya no haya ningún problema y podamos seguir bien sin interrupción. Vamos a ver el capítulo 16, donde Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Timoteo nunca había acompañado a Pablo, al apóstol Pablo, perdón, y vemos que aún entre los hombres de Dios, estos grandes hombres de Dios como era Pablo y Bernabé, apóstoles, se separan por una pequeña diferencia que hay. Yo no sé si fue inspirada por el Espíritu Santo o no, pero el apóstol Pablo que no quiso que ya siguiera Juan Marcos acompañándolos. Entonces ahí hay una separación. No hay un disgusto, pero sí hay una separación de trabajo. Quizás el Espíritu Santo tenía previsto esto para que se expandiera más rápido el Evangelio en el mundo antiguo. En el capítulo 16 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces este joven Timoteo era de familia griega y hebrea, y el apóstol que era discípulo, es decir, ya sabía principios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque sabían que su padre era griego. Entonces el apóstol Pablo, para protegerlo de los judíos, lo circuncida, para que no hubiera duda de que él era judío. Timoteo era judío, aunque era cristiano, pero iba a ser judío, y así no había problema con los griegos porque iban a seguir entrando en las sinagogas y no quería el apóstol Pablo que fuera a haber un problema con este joven. Y en el versículo 4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Si ustedes se acuerdan, esas ordenanzas era de que no tenían los nuevos convertidos gentiles, no tenían que guardar la ley de Moisés, ni tenían que circuncidarse, nada más que hicieran 4 cosas: que no cometieran fornicación, que no comieran de ahogado, que se abstuvieran de los sacrificios de animales, que ofrecieran a otros dioses, que no comieran sangre y que no tuvieran ídolos también, también eso era. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Era un mover fuerte del Espíritu Santo en esa época a través del apóstol Pablo. Y en el versículo 6 viene algo que nosotros tenemos que poner mucha consideración, porque no siempre todo lo que hacemos, aunque sea bueno, no es aprobado por Dios.
Entonces Dios tiene su tiempo para cada cosa y nosotros tenemos que estar esperando la voluntad de Dios, ¿verdad? El mover del Espíritu Santo que nos guíe para poder hacer lo que Dios quiere y que lo que nosotros también queremos, ¿verdad? No el hecho de que si Dios nos manda a evangelizar, vamos a ir a evangelizar a cualquier lugar, sino que tenemos que esperar la guía del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, atravesando a Frigia y provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿verdad? No hay ninguna contradicción, ¿verdad? El Espíritu Santo les había mandado a predicar, pero por una circunstancia especial que no sabemos, ¿verdad?, les prohibió que entraran a Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándoles y diciendo, pasa Macedonio y ayúdanos. Entonces el apóstol Pablo consideró esto como una autorización del Espíritu Santo de entrar allí a esos lugares de Macedonia. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Nepápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, que era la costumbre del apóstol Pablo, entrar a las sinagogas en las ciudades que había sinagoga. Entonces el día de reposo sabía que los judíos y los gentiles prosélitos estaban reunidos en la sinagoga. Entonces ahí entraba y esperaba que le dieran oportunidad, como él era nuevo en ese lugar, que le dieran oportunidad de hablar, ¿no? Y siempre lo invitaban a que diera alguna palabra de aliento, ¿no?, a la congregación. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, yo aquí me adelanté y aquí no había, era día de reposo, pero las mujeres acostumbraban irse a los ríos. Ahí tenían un devocional. Esa costumbre la habían tomado, ¿no?, de cuando habían estado con Nabucodonosor en Babilonia, ¿no? Se iban a los ríos y ahí cantaban, ahí recitaban salmos, se acordaban del Antiguo Testamento, en fin, todas estas cosas que ellos acostumbraban a hacer. Y ahí en Macedonia, o en ese lugar, en el río, ¿verdad?, estaban mujeres. Y vemos que a pesar de que fue un varón el que los invitó en la visión o en el sueño que tuvo el apóstol Pablo, aquí nada más le habla a las mujeres, que eran las que estaban reunidas. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces vemos que Lidia era una judía también, ¿no? Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió un encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces vemos, ¿verdad?, que aquí la Biblia nos aclara que hay espíritu de adivinación, que dicen verdades, ¿verdad?, no dicen mentiras. Y muchas veces los vemos con los espiritistas,
que dicen verdades, pero provienen del demonio, provienen de espíritus diabólicos. Lo mismo pasa cuando se leen las cartas o el café o los tés, no sé qué tantas otras cosas hay, pero son espíritus de adivinación, son espíritus demoníacos. Pero aquí el apóstol Pablo no captó que esto era del demonio. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Estaba diciendo una verdad, no estaba echando mentiras, estaba diciendo una verdad. Y aquí es lo triste, en el versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días. O sea que el apóstol Pablo no se dio cuenta de que esta mujer, esta jovencita, estaba poseída de un espíritu de adivinación. Entonces eso fue por varios días que estuvo haciendo eso. Pero el apóstol Pablo sintió que esto no era de Dios, aunque estaba diciendo verdades, no provenían de Dios. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándole a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandó al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces aquí los que recibieron los golpes fue el apóstol Pablo y también Silas, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo más adentro y los aseguró los pies en el cepo. O sea que los encadenó los pies para que no fueran a salirse por ningún lado o por alguna forma que pudieran escapar. Pero aquí nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban cantando himnos a Dios, y los presos le oían. Entonces vemos aquí el nivel espiritual del apóstol Pablo y de Silas, que a pesar de que estaban presos, estaban orando y cantando alabanzas al Señor. Es algo sorprendente, porque normalmente cuando estamos en tribulaciones casi nunca buscamos a Dios. Al contrario, nos sentimos deprimidos y preguntándoles: ¿por qué, Señor, si andamos haciendo cosas buenas, por qué permites que nos pasen cosas malas? El apóstol Pablo ni siquiera lamentó esa situación, sino que ellos empezaron a orar y a cantar, Y en el versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea que había más presos ahí en la cárcel. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Si ustedes se acuerdan, anteriormente con Pedro, cuando el ángel lo sacó, Herodes mandó matar a los carceleros por no haber cuidado bien la cárcel. Y aquí, en esta ocasión, era la costumbre de los romanos: cuando un preso se escapaba, o varios presos se escapaban, lo mataban. Entonces, antes de que lo mataran, él se iba a suicidar, este señor. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. O sea que nadie había escapado. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, esta es una promesa que el Señor nos da. Cuando alguien acepta a nuestro Señor Jesucristo, hay una promesa de que también su casa va a ser salva. Y eso era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo, que era una promesa de que si creía él, si iba a ser salvo él y toda su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que hubo un trabajo completo. No solamente se convirtieron, ¿verdad?, y aceptaron al Señor, sino que también fueron bautizados, y además el carcelero lavó las heridas de Pablo y de Silas. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no es por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Entonces era un delito, ¿verdad?, condenar a un ciudadano romano sin haber hecho un juicio. Primero se tenían que hacer un juicio, y ya en el juicio se determinaba qué castigo iba a tener el ciudadano romano. Aquí en este caso a Pablo y a Silas no le habían hecho ningún juicio, sino que de inmediato los metieron a la cárcel después de haberlos castigado con una vara, ¿no? Entonces Pablo les reclama de que deben de venir ellos a pedirles disculpas y a sacarlos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Entonces los magistrados tuvieron temor, porque sabían que si el apóstol Pablo los denunciaba, iban a ser castigados por haber hecho eso ilegalmente. Primero tenían que haberse cerciorado si eran gente común o si eran ciudadanos romanos. Y vinieron, le rogaron, y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y en el capítulo 17 dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Entonces, a través de las Escrituras, como muchos sabemos, hay muchos versículos en la Biblia donde nos profetizan de la venida y del sacrificio que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, además de que iba a hablar por parábolas. En fin, hay muchas referencias en los profetas, aún en las cartas que escribió Moisés, viene de un profeta que iba a Dios levantar, que lo escucharan. Se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo de una forma u otra, ¿no?
Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Cuando dicen mujeres nobles, quería decir que eran gente de una posición económica elevada. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no oyéndolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces ya había fama de los cristianos, de que estaban trastornando el mundo. ¿Por qué lo estaban trastornando el mundo? Porque los estaban haciendo cambiar de idolatría a la creer en un solo Dios, y a nuestro Señor Jesucristo, que es lo mismo, y al Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entonces estaban transformando el mundo, y eso los asustaba y también los llenaba de ira a los inconversos, los cuales Jasón ha recibido. Todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces Jasón pagó la fianza para que lo soltaran. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles escrituras se estaban escudriñando? Las del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía no había ningún libro del Nuevo Testamento. Todo lo que había en las sinagogas y lo que hay en la actualidad es nada más de Génesis hasta el último profeta, ¿verdad? Zacarías. Malaquías, perdón. Entonces, solamente esos libros son los que se estudiaban, los que se leían, ¿verdad? No había ningún libro del Nuevo Testamento. Así que creían muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces Pablo llega a Atenas, ¿verdad?, que era la capital de la ciudad del país griego. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces ahí en Grecia, o en Atenas mejor dicho, había una gran idolatría. Tenían dioses de todos sabores y de todos colores, y hasta tenían imágenes, ¿verdad?, estatuas grabadas de piedra donde tenían sus dioses. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Entonces el apóstol Pablo no perdió tiempo. Entraba en la sinagoga y platicaba con ellos del Antiguo Testamento, haciéndoles ver de nuestro Señor Jesucristo. Y en sus ratos libres en las plazas, ¿verdad?, hablaba con la gente, enseñándoles el Evangelio. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero?
y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predica el Evangelio de Jesús y lo de la resurrección. Ok, los epicúreos fueron una secta que se fundó mucho antes de nuestro Señor Jesucristo, en los años 341 al 270, ¿verdad? Eran seguidores de este hombre de Epicurio, y la filosofía que ellos tenían, que la vida del hombre era el placer, ¿verdad? Ellos disfrutaban del placer, era lo que les importaba a los epicúreos. Y los estoicos eran seguidores de Zenón, también era otra filosofía que había nacido 320 al 250 antes de Cristo, que la vida tenía un propósito o seguía un propósito y había que adaptarse a ese propósito a través de la tragedia o del triunfo. Entonces esas filosofías eran huecas o superficiales, ¿no? Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es estas nuevas enseñanzas que hablas? ¿No? El Areópago era un lugar público donde se subían y ahí podían enseñar la filosofía o la doctrina o lo que ellos querían escuchar, ¿no? Entonces le dijeron a Pablo que les hablara de eso, de lo que él estaba hablando. Y a los judíos les encantaba, les agradaba saber cosas nuevas, ¿verdad? Cosas nuevas y diferentes de lo que ellos creían para incrementar más su sabiduría según ellos. Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quieres decir, porque todos los atenienses, o todos los de este país y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces lo que les traía el apóstol Pablo era algo nuevo para ellos, ahí en Atenas, en Grecia. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí vemos la sabiduría del apóstol Pablo, ¿verdad? Que no los condenó, ¿verdad? No les dijo que eran unos idólatras, que iban a ir al infierno, sino que con toda sutileza les habla diciéndoles que eran muy espirituales o muy religiosos porque tenían muchos dioses que él los había visto, ¿verdad? Cuando andaba caminando por esos lugares. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Entonces había un cuadro allí, dentro de todos los dioses que tenía, había uno que no tenía ninguna imagen, porque decía al Dios no conocido. Entonces ahí aprovecha el apóstol Pablo para empezar a decirle, de ese Dios desconocido, o a ese Dios si ustedes no conocen, es el que yo les quiero predicar, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces aquí dice una verdad muy profunda, dice que de una sola sangre ha hecho todos los linajes de la tierra, para que ellos entendieran que de una forma u otra todos somos familiares o somos parientes. ¿Por qué? Porque de la sangre de Adán se formó toda la humanidad, porque aún Eva fue hecha del cuerpo de Adán, de una parte del cuerpo de Adán. Entonces Adán dijo, eres cuerpo de mi cuerpo
y eres sangre de mi sangre. Entonces, todos descendemos de Adán y de Eva, pero de la sangre de Adán, de ahí se esparció y se hizo toda la humanidad, ¿no? Para que busquen a Dios, si en alguna manera puedan palpar y hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces vemos que no fue en vano la predicación del apóstol Pablo, porque aún el encargado del Areópago creyó y algunas otras personas también creyeron. Entonces fue una gran ganancia que tuvo el Señor de parte del apóstol Pablo en ese día que les predicó en el Areópago. Y con eso terminamos en este día y vamos a quedarnos en el capítulo 18, que está muy bonito, muy interesante, y vamos a meditarlo, ¿verdad? Y queremos hacer una oración para despedirnos. Padre bendito, queremos darte gracias, Señor, por esta bendición que nos das de poder predicar o enseñar parte de tu palabra, Señor, del libro de los Hechos. Deseamos de todo corazón, Padre, que las personas que lo escuchen entiendan todas las cosas que tú nos tienes reservadas para nosotros, porque tu deseo y en tu corazón está que nadie se pierda, que todos seamos salvos. Así que, Padre, usa tu Espíritu Santo para que la gente se convierta, se arrepienta de todas estas cosas, para que haya sanidad, ¿va? Porque tu palabra dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiera y me buscaran de todo corazón, yo sanaré su tierra. Amén, amén y amén. Esto lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les deseamos muchas bendiciones en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.